Si te importa, nos importa. El espacio de conversación que pone sobre la mesa los problemas que se presentan a diario en nuestra sociedad. Liliana Carrasco y Katia Luna, a su estilo, abordan distintos puntos de vista para que tú te informes. Retornamos en el programa con el doctor Percy Castillo, es adjunto de la Defensoría del Pueblo para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad. Buenas tardes, doctor Castillo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Antes de continuar con la entrevista, quisiera referirme a un caso emblemático que no tiene mucho que ver con las personas con discapacidad, pero sí con la población LGBTIQ+. Por ejemplo... Perdón, Katia, creo que no está, Fabio, creo que nos puedes ayudar, no está escuchando el doctor Castillo. Se escucha con eco. Se escucha con eco. Ya, mientras tanto, como les decía, quisiera referir un caso también emblemático. Fue una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace algunos meses, en la cual se responsabiliza al Estado peruano de violar el derecho a la igualdad ante la ley y la protección judicial que se merece todo ciudadano, que reconoce el derecho de la población LGTBIQ+. Se ordenó al Estado preparar una guía integral sobre los derechos de las personas de este sector e incorporarla en las capacitaciones para las autoridades administrativas y judiciales. También implementar una política pública para monitorear el cumplimiento de esta norma. Justamente porque un ciudadano, Cristian Olivera Fuentes, denunció haber sido discriminado él y su pareja por exteriorizar algunos afectos en un supermercado. Los obligaron a desalojar el lugar. Él denunció este hecho ante el Poder Judicial, pero se desestimó en todos los estratos del Poder Judicial por falta de pruebas. Tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto es lo que sentenció la Corte. ¿Qué opinión le merece esto, doctor? Sí, es un caso muy importante porque estableció un precedente de obligatorio cumplimiento de lo que significa respetar los derechos de las personas LGTBI y estableció una labor o lo que el Estado tiene que hacer para prevenir que nuevas afectaciones como esta vuelvan a ocurrir. Ajá. ¿Y cuál es la situación, doctor Percy Castillo? Buenas tardes. Gracias por participar en este programa. Usted hasta hace muy poco ha sido adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo y ha intervenido y participado en muchas supervisiones que se ha hecho a las instituciones del Estado y al país mismo. ¿Cuál es la situación en nuestro país de la población LGTBQ+? Bueno, lamentablemente es todavía una situación en la cual no gozan plenamente de los derechos, se encuentran en una situación de discriminación y exclusión permanente. Basta citar, por ejemplo, que no pueden contraer matrimonio, no pueden ser reconocidos en la identidad que ellos ejercen, y obviamente son objeto de violencia de manera continua, ¿no? Y estas son situaciones obviamente que requieren ser atendidas con urgencia. Por ejemplo, doctor, para que una persona trans acceda a su derecho a la identidad, debe recurrir a un proceso judicial largo y costoso en la vía civil para que RENIC reconozca su nombre social y su género. Según una encuesta de Pronsex, el 87% de las personas trans no cuenta con un DNI acorde a su identidad de género. Es una situación que les limita el acceso a muchos derechos como salud, trabajo y educación y los condena a vivir en la precariedad. ¿Es esto absolutamente así? Es algo que requiere ser justamente atendido. Es un aspecto que resulta innegable, en la cual el Estado todavía no ha emitido leyes que regulen el derecho a la identidad de género. Y mientras tanto, se les obliga a pasar por el procedimiento judicial, como usted ha señalado, que es largo y costoso, y justamente no es accesible a la generalidad de personas, y eso es un severo impedimento para el ejercicio del derecho a la identidad, con todo lo que ello conlleva. El derecho a la identidad es clave para ejercer otros derechos, ¿no? Claro, es el primer derecho como ciudadano, ¿no? Y díganos, doctor,
¿cuáles son los principales obstáculos que se tiene para poder darle este derecho a ser tratados como con los derechos humanos que nos merecemos todos a la población LGTBQ? ¿Es ideológica? Bueno, ¿Es religiosa? ¿De qué se trata? Bueno, puede ser la combinación de varios factores de criterios personales, pero lo cierto es que hay falta, esto conlleva y se expresa en una falta de voluntad política. Uh-huh. Los proyectos de ley en el Congreso tendientes a reconocer el derecho a la identidad de género se encuentran archivados o sin trámite desde hace largo tiempo. Uh-huh. Bajo estas circunstancias se expresa que quizás en este abandono, dejar de ser legislativo, se exprese, subyacen ideas que no se condicen con un Estado de Derecho, ¿no? Uh-huh. En la América Latina, ¿qué situación nos encontramos? Leía hace unos pocos días que en Chile se está reconociendo ya el derecho de la manifestación de género de alguna persona, ni siquiera tiene que haber sido trans, operada ni nada, sino si se reconoce con otro género distinto al biológico, se le puede inscribir civilmente. No, sí, a nivel Latinoamérica estamos en una situación muy rezagados, donde podemos señalar con claridad que tanto Argentina como Chile, como Brasil, como Colombia, Bolivia incluso, nos superan en el reconocimiento a los derechos de las personas LGTBI en diferente grado, pero nos superan, ¿no? Y esto es palpable y plenamente conocible por nuestras autoridades, ¿no? Hay una traba importante también, doctor, que es la población. Falta esta concientización en la población porque hay una tendencia a discriminar y justamente discriminar a quienes están en desventaja en todo aspecto, socioeconómico, cultural, desventaja en salud. Esto se da, ¿verdad? Porque hay algunas leyes, se ha avanzado en algo, pero la población no ayuda mucho. Pero eso incluso se está revirtiendo, ¿ah? No hay que tomarlo así, porque las últimas encuestas nos señalan de que hay mayor apertura, justamente, y tolerancia a las personas LGTBI, y más bien la excusa de algunos políticos es la población lo rechaza. Eso no es tan cierto, uh-huh. ¿no? Y justamente lo que falta, lo que el político debe hacer, es hacer docencia, no ser él el que genere discriminación. Si todavía hay sectores de la sociedad que no son tolerantes a reconocer a la persona LGTBI como igual, los políticos, los ciudadanas, tenemos que hacer docencia para justamente revertir esa situación. Pero no podemos escudarnos en la idea como político, como autoridad, de que la población o un sector de ella está en desacuerdo. Eso sí hay que cambiarlo. Y no es tan cierto porque las encuestas demuestran que la población está tomando conciencia de que somos todos iguales, todos y todas iguales. Claro, de eso se trata, ¿no? Incluso este término de la tolerancia yo particularmente no comparto, ¿no? Porque digo, ¿por qué no se trata de tolerancia, se trata más de respeto, ¿no? Porque también se puede decir la población LGTBQ puede ser intolerante hacia los heterosexuales y entonces viviríamos en una sociedad confrontada permanentemente. El tema va por el respeto, ¿no? La idea es que en una sociedad democrática todos puedan ejercer su proyecto de vida uh-huh. sin mayor limitación, ¿no? Uh-huh. Garantizado por el Estado y respetado por los semejantes. Los y las semejantes. Claro. Doctor, tengo entendido que, por ejemplo, en Argentina ya hace varios años inicialmente se aprobó la unión civil y posteriormente el matrimonio civil. Uh-huh. Estamos tan cerca de la Argentina y acá no se ha aprobado ni siquiera la unión civil. Sí, y ya no debería ser la opción de la unión civil. Obviamente la opinión consultiva de la Corte Interamericana es clara al señalar que los estados tienen que reconocer para las personas LGTBI los mismos derechos que hay para todos y todas, y en ese sentido debe regularse el matrimonio, ¿no? Incluso el derecho a heredar, ¿no? Porque yo particularmente conozco muchas parejas, además que son parejas serias de muchos años de unión consolidada. ¿Y qué pasa si uno de los dos fallece? Aún no tiene el sobreviviente derecho a heredarlo, ¿verdad?
Exactamente, entre otras circunstancias, como por ejemplo también decidir sobre los tratamientos médicos, ¿no? Parejas constituidas son excluidas de esa posibilidad con el tremendo dolor que ello causa, ¿no? Y el derecho que una pareja podría tener a criar hijos también, propios o adoptados. ¿Cuál es su opinión? Doctor. Sin lugar a dudas, es algo que deviene con la aceptación de que todos y todas somos iguales, ¿no? Y bajo esa lógica se abre la posibilidad de la adopción de parejas del mismo sexo, que ya ocurre en otros países también, y que ha demostrado científicamente no generar ningún problema, como se dice, en los niños o niñas, ¿no? Ni traumas, ni imitación, porque si fuera por imitación no existían las personas LGTBQ, porque provienen de parejas heterosexuales. Así es, y hay padres buenos y padres malos en todos los sectores. En parejas heterosexuales también hay padres que cometen muchos errores. Por supuesto, o sea, claro que sí, lo vemos a diario. No se debe estigmatizar a la población LGTB. Los estudios realizados son contundentes en el plano de que esto no causa ningún perjuicio a los niños y niñas, ¿no? Ni traumas. Doctor Percy, le agradecemos mucho su participación en el programa. Esperamos haber contribuido a aclarar alguna de tus inquietudes y problemas. Recuerda, si te importa, nos importa. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí en RCR.